¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Proyecto Ballena, a este segundo ciclo de Proyecto Ballena que tiene a la tierra como significante eje y primordial. Bueno, y hoy estamos para conversar con el Frente Agrario Evita, con dos de sus referentas, para hablar un poquito de las semillas. Ese es nuestro tema principal del día de hoy, pero por supuesto para entender esa problemática, antes me parece que tenemos que entender un poquito de qué campo estamos hablando, cómo está organizado hoy en el mundo la venta y el acopio y la distribución de las semillas. Y bueno, es un tremendo mal al mundo que hace el agronegocio de semillas y fertilizantes y químicos, todo lo que es contrario totalmente al pequeño productor, al campesino. Nos envenena desde la tierra, el agua, nos mata la naturaleza, la salud. eh, no debería existir, pero bueno, son grandes negocios que tenemos que hacerle, eh, no sé si decir la guerra, pero bueno, tratar de concientizar más que nada al pequeño productor que deje de usar agroquímicos, que es obvio que nos está matando la salud. Tenemos que concientizar también en usar purines, hay muchas maneras de cultivar sin esos venenos, porque la verdad que son venenos, pero bueno, es muy difícil, es muy lento. eh, las agroquímicas están preparadas para eso, porque quizás va un productor a preguntar por cómo matar un insecto y te dan montones de opciones, lleva este y si no meter este otro, y es todo un manipuleo, digamos, de la venta, ¿no? Ujú. Y el Y eso además productor, con pues, repercusiones después en los alimentos que consume la población en general, ¿no? claro, sí, por suerte hay un sector que ya está tomando conciencia y está probando de una manera de cultivo más con menos agroquímicos, digamos, no se puede decir todavía orgánico porque falta bastante, pero sí está encaminándose hacia eso. Y esa es nuestra lucha, digamos, ¿no? Entiendo que también ahí hay una transición, ¿no? Cuando se decide ir por la agroecología, de alguna manera, hay que dejar de lado un poco esas prácticas y todos esos consumos de agrotóxicos y empezar a entender cuáles son las herramientas que la propia tierra, ¿no? te puede dar para, bueno, para luchar contra las plagas y ese tipo de cosas. Sí, claro, sí. Yo particularmente eh, empecé a tomar conciencia cuando desde la Universidad de La Plata un ingeniero vino y nos propuso rescatar semillas nativas. Y ahí empecé a tomar un poco más de conciencia y a militar esa forma. Eso fue en los fines del 99 y bueno, fue con el tomate platense y muchas otras semillas Ajá. que son locales, semillas nativas, porque son semillas que están en estado natural, todavía no se han manipulado la genética. Y bueno, ahí empezamos a transitar un camino muy lindo, que fue lo mejor que me pasó en la parte de agricultura, a tomar conciencia que no es necesario echarle venenos a las plantas porque la naturaleza tiene un equilibrio, tanto como hay insectos buenos que Claro. se comen al dañino y así es necesario. Y hay muchos manejos que se puede utilizar para sacar lo que es agrotóxico, tanto como con plantas de flores, plantas aromáticas, medicinales, además haciendo pequeños cultivos, intercalar, por ejemplo, tomate con morrón, con albahaca, con otras cosas que no sean grandes producciones, Mm. eso se controla totalmente.
Claro. Isabel, yo para hacer esta entrevista estuve leyendo un poquito, por ejemplo, sobre la ley de semillas, por decirte que yo no sabía ni siquiera que había una ley que regulara el acopio de las semillas. Nosotros, los pequeños productores, estamos unidos en el Frente Agrario, hacemos nuestras propias semillas, año a año. O sea que nosotros no compramos semillas. Tanto como de todas las verduras que hacemos, nosotros sacamos semillas todos los años. O sea que no compramos, directamente no compramos semillas. Tenemos tanto como de Claro, tomate, ustedes producen sus propias morrón, semillas. eso, sí, nuestra propia semilla, porque ahí estamos sabiendo qué tipo de verdura o qué tipo de alimento estamos cultivando y qué es lo que estamos comiendo, ¿no? Si nosotros hacemos alimento, tenemos que ser responsables, porque estamos haciendo Claro. alimentos sanos y bueno, entonces vamos por ese lado. Nosotros volver a la fuente, como te digo, antiguamente cada uno se hacía su semilla, no Claro. nadie compraba. Y Sí, sí, nosotros porque del mismo alimento que vos estás cultivando, después me imagino que le podés sacar la semilla. sí, te estaba queriendo comentar Sí, una leve historia, como empecé con el rescate de semillas. Yo soy de acá de La Plata y el rescate de semillas de tomate platense, se dice rescate, pues se estaba perdiendo, porque vino, como estamos hablando de los agronegocios, vinieron los híbridos y lo estaban reemplazando, más vale dicho, desplazando. ¿Y por qué? Porque es un tomate que está en estado natural, o sea, es un tomate que no está formateado, que dure mucho tiempo, es blando, se madura rápido, se pone blando, pero ¿por qué? Porque es una semilla nativa, es una semilla que no es híbrida, ¿no? Entonces nosotros empezamos todo perdón, como híbrida quiere decir que es genéticamente modificada. sí, eso, porque Ujú. el tomate platense es deforme, tiene un formato que no es redondito, bueno, todo Claro, eso, pero sí es riquísimo de sabor, porque como siempre decimos, está en estado natural. sí. Entonces, empecé ahí a valorar, digamos, lo que es lo natural, lo que son semillas típicas, semillas nativas. Y bueno, fue un largo camino, porque esto fue a finales del 99, y gracias a eso no se perdió, porque nosotros éramos 10 productores que empezamos a cultivar y a mantenerla, a compartirla, bueno, todo un Sí. trabajo que llevó mucho tiempo. Y bueno, hoy en día está otra vez repuntando ese tomate. Es un tomate que lo busca muchísimo la gente porque es muy rico y además nosotros lo cultivamos así, naturalmente, sin nada. Es decir, que Solo si no hubiera habido productores que se hubieran preocupado em, por ese trabajo, el tomate platense por ahí se perdía para siempre. bueno, así empezó toda una historia, aunque ha sido muy pequeñita, pero de ahí empezó todo mi conciencia, a Ujú. concientizarme, digamos, ¿no? Lo importante y qué valioso es cuando uno tiene en cuenta estas semillas que no se pierdan, que son semillas sanas, que podemos compartirlo. Por eso decía, nosotros no compramos semillas, porque de esa manera nosotros estamos libres de agrotóxicos, cuidando la tierra, alimentando sano. Así que bueno, esa es una leve historia que tengo yo desde acá. Y bueno, y Eh, así eh, con todo, ¿no? Como los claro. maíces, zapallos, todo eso. Y después, ¿cómo es las semillas? ¿Vos las vendés, las compartís? ¿Cómo se distribuye después todo Sí, ese trabajo sobre las semillas que ujú, tenés? las compartimos. Yo digo siempre, las semillas no se tienen que vender. Las Ajá. semillas hay que intercambiarlas, hay que compartirlas para que todos podamos tener semillas.
Es interesante porque me parece que es una mirada totalmente opuesta a lo que propone el agronegocio, donde, como decíamos al principio, son solamente 3 empresas las que concentran el 70% del mercado de semillas a nivel mundial, que te las venden y cuando te las venden junto con el veneno, digamos, o el agrotóxico, pero claro, es como un paradigma completamente distinto, ¿no? A la idea de recuperar la semilla criolla y además compartirla sin que sea un negocio, aunque también podría serlo. Entiendo también que hay una militancia en el Frente Agrario Evita para empezar a pensar la producción de cannabis en Argentina. Hay muchísimo para hacer, digamos. Entonces la pregunta que te quiero hacer, Ornella, es ¿por dónde se empieza? Las plantas de cannabis, como otras plantas llamadas por algunas culturas las plantas de los dioses también, y de las diosas, podríamos decir, vienen justamente a solucionar inconvenientes, en este caso que hablamos de cannabis medicinal, en el tema de la salud, pero también deberíamos pensar esto como una salida económica para los sectores de la economía popular que venimos planteando y también venimos derramando nuestros conocimientos en esta materia. No solo los debates serios en la sociedad, sino también en el Parlamento. Nosotras tenemos un proyecto por la legalización del cannabis en todos sus usos, industrial, gastronómico, medicinal y recreativo, pero también necesitamos dar debates bien profundos para poder actualizar y cambiar la ley de drogas, que en nuestro país, la verdad que es uno de los países de la región con mayor influencia del prohibicionismo en sus políticas de drogas. Por eso es necesario plantear una discusión seria. Lo pudimos hacer las organizaciones que militamos tanto por la legalización del cannabis como también en el Frente Agrario del Movimiento Evita y otras organizaciones como Ciencia Sativa, como Cannabicultores del Alto Valle, el Jardín del Unicornio y tantas otras organizaciones a lo largo y a lo ancho del país. Y este es el momento de poner en valor nuestros productores, es el momento de poner en valor los conocimientos ancestrales, porque si hoy hablamos de cannabis medicinal es porque hubo también una militancia al respecto que acercó estos conocimientos a las diversas organizaciones que hoy plantean las políticas de cannabis en nuestro país. Y la verdad que hablar del cannabis en nuestro país en materia medicinal es muy importante, pero también tendríamos que dar un debate serio para que no nos suceda lo mismo con las semillas del cannabis, porque ahora va a haber una demanda, no solo en nuestro país, sino también en otros lugares en donde no existen estas legislaciones. En ese sentido, estamos trabajando muy fuertemente y también con experiencias en el INTA, allá en la Patagonia, de donde vengo yo, para el estudio del cannabis y la producción también, y allí es donde tiene que estar el Estado, ¿no? Porque tenemos que entender que el prohibicionismo no nos llevó a buen puerto y la única manera de poder garantizar el derecho para todos y para todas, y sobre todo cuando tiene que ver con las semillas, que cualquier ley sobre semillas debería de ser de orden público, ¿no? Empecé a ver que hay una tensión y una disputa alrededor de la ley de semillas que obviamente se pone en tensión desde esos sectores concentrados, ¿no? Del agronegocio. La pregunta es, ¿qué es lo que se discute ahí? ¿Qué es lo que intentan ellos? ¿Quedarse con qué? Con todo. Estas empresas son dominantes del sector y por eso es que las organizaciones campesinas, el movimiento indígena, no estamos dispuestos a ceder ni un cachito.
te decía, cualquier legislación sobre semillas debería ser de orden público en todo su articulado y sin excepción. El uso gratuito es un derecho consagrado ya en nuestra legislación y eso debería mantenerse firme y no cambiarse para salvar a los sectores concentrados, ¿no? Acá las legislaciones siempre deben ser a favor de los últimos y las últimas de la fila. Y sobre todo cuando la legislación es bien clara, tenemos legislación en la Argentina y esto establece, ¿no?, que es el uso gratuito y consagrado del uso de las semillas. Volviendo entonces un poco al cultivo del cannabis, decíamos, bueno, que ahora ya tenemos una ley que empieza a regular el uso medicinal del cannabis, pero siempre está el peligro de que entonces las grandes farmacéuticas, lo que ahora le empezamos a llamar en pandemia la Big Pharma, las grandes farmacéuticas terminen haciéndose del negocio, digamos, ¿no? ¿Cómo hacer para impedirlo? ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes en concreto para empezar también a hacernos cargo de eso? Y creo que es clave aprovechar el contexto histórico de nuestro país y volver a tener un gobierno nacional popular y que escucha a las organizaciones de la sociedad civil, a los movimientos sociales, y muchos de esos movimientos formamos parte del gobierno y desde adentro tendremos que dar las discusiones a aquellas militantes que por nuestras militancias hemos llegado a ocupar circunstancialmente estos lugares. Y cuando se nos convoca a formar parte, en este caso, de un gabinete, se sabe que se nos trae con paquetes y todo. Y estos paquetes tienen que ver con las luchas que venimos llevando hace muchísimos años, ¿no? Que podamos generarle las fuentes de trabajo a los sectores que siempre trabajaron arriesgando su libertad cuando aún no era legal el cannabis en Argentina. Así que tenemos que dar la posibilidad a aquellos y aquellas que tienen los conocimientos populares que los derramen y mezclados con los conocimientos académicos podamos tener la mejor política pública para todos, para todas y para todos. ¿Hoy el Frente Agrario Evita ya está cultivando cannabis? Sí, te decía que las compañeras producen cannabis y también en la producción del cannabis no solo elaboran el aceite medicinal, sino también cremas para que puedan hacer pasar los dolores o alguna comida que también sirve para aliviar dolores, dolencias y demás. Así que es necesario que podamos obtener una legalización en todos sus usos para que este abanico sea aún más abierto y podamos garantizar el derecho a todos, todas y todos. Me parece, además, que respecto del cultivo del cannabis empieza a haber una especie de saber popular que se está pasando como de boca en boca y se está usando, la verdad, que cada vez más, ¿no? El autocultivo, que si bien todavía no está regulado, y eso es algo que falta hacer, es una especie de conocimiento, me parece a mí, que pasa de boca en boca, y en eso hay algo parecido también con ese traspaso de conocimiento que es más propio de la agricultura familiar, ¿no es cierto? Yo creo que va de la mano. Nosotras, lo que sabemos, y quienes venimos del campo, por supuesto, hemos adquirido conocimientos transmitidos de generación en generación, y acá las organizaciones fueron claves. Si no fuera por las organizaciones de agrupaciones canábicas, los pibes y las pibas que militan por el autocultivo, no sé si estaríamos hablando de cannabis medicinal. Porque en realidad quienes dieron las formaciones o llenaron de contenido muchas de los proyectos de ley que existen en el Congreso también tuvieron que ver con esas organizaciones. Y las organizaciones sociales sociabilizan muy rápidamente los conocimientos. Claro. Y eso es lo bueno. Sí, y volviendo un poco al tema de las semillas en general, me gusta esta imagen de el traspaso de conocimiento
semilla en concreto, ¿no? Como te doy la semilla y al mismo tiempo te digo cómo se la cuida, cómo se hace para que esta semillita llevarla a que sea una planta, después cómo cultivarla y cómo se genera después otra semilla y así en adelante. Isabel, si querés también podés como volver un poco a la charla, ¿eh? Sí, sí, claro, sí. Justamente, mira, tengo semillas acá. Te muestro lo que son las Mostrame. semillas que sacamos año a año. Y bueno, son muchísimas. Acá hay miles de semillas. Y una semilla es una planta, y esa planta tiene 10 tomates, y el tomate tiene un montón de semillas, y así. Así se reproduce. Nosotros año a año la sacamos de los mejores tomates, de las mejores frutas, manzanitas, y bueno, tiene todo un proceso, ¿no? Que hay que lavarlas varias veces, secarlas al sol, Ajá. guardarlas bien, y bueno, y de ahí yo comparto con todos los que aquellos quieran cultivarlo. Para mí es como si fuera que estoy dando parte mía también cuando Uh-huh. las reparto y se las encargo y les digo cómo tiene que ser cultivado. Bueno, es muy simple, es algo que una planta muy generosa, le digo, que necesita agua y tierra y un poco de cuidado con nuestras manos, Claro, nada más. claro. Así que cualquiera lo puede cultivar. Entonces, así puesto, no es tan difícil pensar en salirse de ese modelo del agronegocio que nos propone que solamente se puede hacer grandes cultivos con esa semilla que es la que te venden ellos, ¿no? Y con los agrotóxicos, porque de otra manera las plagas te van a matar los cultivos. Se puede. Se puede, claro que se puede. Es toda una militancia, como decía Ornella, ¿no? También el traspaso de saberes. No hay que ser egoísta, hay que compartir, que no se pierdan las buenas prácticas, las buenas costumbres. Eso tenemos que compartirlo, porque si no se va perdiendo y después gana el enemigo, como Ujú. estamos con esto, ¿no? ¿Cuál es la importancia de, bueno, de la organización para ustedes? Y Bueno, bueno, la organiza. Ahí la sí, dejo, Isabel. ¿no? Dale, dale Isabel, arranca vos que después arranca Ornella. Bueno, la importancia es todo, digamos, la organización, como decimos, vence al tiempo. O sea, cuando estás organizado, todo sale más fácil y todo crece. Eh, Organizarse en lo mínimo que sea sirve de mucho, te ayuda a crecer, te ayuda a resolver los problemas más, que sea más fácil todo. Y las organizaciones, la organización nos da la posibilidad, primero, de tener herramientas de conocimiento para podernos enfrentar ante un sistema que generalmente nos deja fuera todos los sectores populares de la sociedad y o a poblaciones vulneradas. Y la organización nos dio esos conocimientos, esas herramientas de poder que es el saber, para poder también tener y alzar nuestra voz y hacernos escuchar, porque no existen los iluminados de la política que vayan a generar una política de Estado sin el sector al que se pretende llegar o alcanzar con dicha política pública. Y es lo que la organización nos dio, como recién nos decía Isabel, nos ayuda a bloquearnos así en bloque entre todos, Uh-huh. todas y todes, y pelear por una victoria que siempre es a favor del pueblo, porque cuando nosotros y nosotras peleamos por algo es a favor de todos, no de un pequeño sector concentrado. Ornella, Isabel, les quiero agradecer muchísimo esta conversación, de verdad, y además sobre todo agradecerles por la lucha y por también no solamente soñar con un mundo distinto y libre de agrotóxicos, sino también por construirlo todos los días, ¿no? Porque en realidad uno puede quedarse en las declamaciones, pero trabajar la tierra, trabajarla a diario con las propias herramientas que la tierra te da, me parece que, bueno, que es una lucha sumamente importantes. Bueno, yo puedo expresar
no sé si decir repudio, por los desmontes que se hacen en las provincias del Chaco, provincia de Salta, bueno, todo lo que es el norte argentino, en el Chaco el impenetrable. Yo tengo mi familia ahí y voy año a año y cada vez veo más desmontes, más que grandes empresarios van, alambran miles de hectáreas, nadie le dice nada, y cuando un pequeño campesino quiere un pedazo de tierra le ponen miles de trabas, ¿no? Y bueno, siembran también soja ellos y fumigan desde sus avionetas, matando toda la naturaleza, los animales, los bosques nativos, y bueno, eso es un gran daño que hay que corregir urgente. Por eso nosotros con esta militancia que hacemos de cultivar nuestros propios alimentos, de guardar la semilla, es como hacerle un poquito, digamos, de pararle la mano, ¿no? O sea, de lo mínimo que podemos hacer son estas cosas: guardar nuestras semillas que no se pierdan, cultivar nuestros alimentos, cuidar la tierra, esas cosas, pequeñas cosas que podemos hacerle enfrente. Bueno, nuevamente entonces gracias a Isabel y a Ornella del Frente Agrario Evita. Les quiero agradecer mucho la conversación, mandarles un abrazo enorme a la distancia, pero muy sincero. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.